Mi nombre es Rosaura Luz Núñez Machari, del primer semestre del bloque EEG PT02. A continuación explicaré el tercer entregable de matemáticas. En esta ocasión nos dan una situación de una pieza mecanizada, donde de acuerdo a la imagen que se nos muestra, nos piden hallar el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada. Teniendo ya los valores anteriores y colocados en ciertas partes, primero hallaremos la base que se nos da. Primero hallaremos la parte de la base, que está casi toda completa, exceptuando por los lados del prisma. Y como tenemos la base que se nos da, y también la altura del costado, formaríamos un triángulo, por lo cual se hallaría por el teorema de Pitágoras, lo cual sería la hipotenusa al cuadrado, que es lo que vamos a hallar en esta ocasión, que sería igual al lado, a la altura, que mide 8, que se llevaría al cuadrado, más 2, que es la base, también elevada al cuadrado. Lo que la altura del cuadrado nos daría igual a 64 más 4, lo que nos da 68. Lo que pasaría de la altura al cuadrado pasaría como raíz y nos daría algo de 2 raíz de 17, lo que equivaldría a 8,25 milímetros. Ahora hallaríamos el lado completo de un círculo con la ayuda de un radio. A esto nos referimos a esta parte del trabajo porque tiene forma circular y unida con el otro lado. A esto nos referiríamos con la parte del lado derecho, al igual que con la parte del lado izquierdo, que si los juntamos formarían un círculo. Y hallaremos el perímetro con la ayuda del radio. El perímetro se hallaría el radio completo por un valor de pi, por lo que el perímetro sería igual a 8, que es el radio total, por 3,14, el valor de pi, que originalmente es 3,1416, pero tomaremos solo las dos iniciales después de la coma, lo que nos daría un resultado de 25,12 milímetros. Lo dividiremos entre 2 porque necesitamos el semiperímetro de cada círculo, o en este caso de cada semicírculo, para el perímetro, lo que nos daría 25,12 entre 2, lo que nos resultaría en 12,56 milímetros en cada lado. Ahora, para hallar el perímetro total, se sumaría la parte superior más la parte inferior, al igual que la suma del lado derecho más el lado izquierdo, lo que el perímetro sería igual a la suma de 24 más 36,5 más 28,56 y más 28,56 otra vez, lo que el perímetro resultaría en 117,62 milímetros. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cuál es el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada? Responderíamos que el perímetro de la parte frontal es de 117,62 milímetros. Ahora, pasando a la segunda pregunta, nos piden calcular el área total de la pieza mecanizada. Teniendo los valores presentes, primero hallaremos el área total, y como podemos observar tiene forma de un cubo. Y el área del cubo se halla 6 veces multiplicado por el lado al cuadrado, que en este caso si sumamos todos los valores por cada uno, nos daremos cuenta que nos da el mismo resultado, que sería 24. Y eso lo elevaremos al cuadrado. El área total sería entonces 3.456 milímetros. Posteriormente eliminaremos las partes restantes. Primero hallaremos el área del cilindro, que si bien vemos su altura general es de 24 milímetros y su radio, en este caso, el radio pequeño, es de 4 milímetros. El área del cilindro se halla por 2 veces por un valor de pi por el radio y por el radio más la altura. En este caso el área total sería igual a 2 por 3,14 por 4, que representa el radio, y por 4 más 24, que representa la suma de la altura por el radio. Multiplicando 2 por 3,14 nos da algo de 6,28, y multiplicando 4 por 28, que fue el resultado de la suma, nos da 112. Entonces, multiplicando esas dos respuestas que acabo de mencionar, nos daría un área total del cilindro que sería 703,36 milímetros. Segundo, pasaremos a hallar el área del prisma, teniendo la base de arriba, que equivale a 12, y la base de abajo, que vale 16 en la primera cara, y los lados que miden 8,25 hallados en el anterior ejercicio, y la altura que representa 24 milímetros. El perímetro se hallará la suma de la base de arriba más la base de abajo más la suma de ambos lados, que en este caso multiplicaré 2 por 8,25, que sería lo mismo. El perímetro resultaría en algo de 44,5 milímetros. Ahora pasaremos a hallar la base. La base sería igual a 1 medio por la altura total por la suma de la base de arriba y la base de abajo, o en este caso la suma de ambas bases. La base sería igual a 1 medio por 8, que es la altura general, considerando la altura del prisma,
en la parte frontal, por la suma de 12 más 16 que representan las bases de la cara del prisma, lo que nos daría una base de 112 milímetros. Ahora hallaremos el área total del prisma, que se calcula multiplicando la altura total, que en este caso sería 24, por el perímetro más 2 veces la base multiplicada. El área sería igual a 24 por 44,5 más 2 por 112 que representa la base. El área sería entonces 1068 de la multiplicación de la altura por el perímetro más 224 por la base duplicada, lo que el área total del prisma representaría algo de 1292 milímetros. Para la solución final hallaremos el área total de la figura, restando obviamente el área del cilindro y el área del prisma que representa cada uno. Entonces, el área del cubo nos representa 3456, menos la suma del área del prisma y del cilindro, que sería 1292 más 703,36. El área total sería igual a 3456 menos 1995,36. El área total resultaría en 1460,64 milímetros. Y respondiendo a la pregunta de cuál es el área total de la pieza mecanizada, responderíamos que el área total de la pieza mecanizada es 1460,64 milímetros. Pasamos a la segunda parte, donde nos dicen que si duplicamos las medidas, respondamos las siguientes preguntas. En este caso nos pide hallar en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal de la pieza mecanizada y sustentaremos nuestra respuesta. Para empezar, hallaremos los lados como anteriormente lo hicimos por el teorema de Pitágoras y también para hallar el semiperímetro del radio, pero ahora simplemente que con los datos duplicados. Así que por el teorema de Pitágoras, la altura que anteriormente debíamos hallar en forma de triángulo sería esta vez 16 al cuadrado más 4 al cuadrado, lo que nos sacaría en la raíz de 272. Y sacándole la raíz nos daría 4 raíz de 17, lo que es equivalente a 16,49 milímetros. Ahora hallaríamos el semiperímetro con el radio. El semiperímetro se hallaría el radio por un valor de pi entre 2. El semiperímetro sería igual a 16 por 3,14 entre 2, lo que resultaría en 50,24 entre 2. Y el semiperímetro sería 25,12 milímetros. Ahora hallando la suma del perímetro total, tendríamos que la parte superior se sumaría con la parte inferior, más el lado derecho más el lado izquierdo, lo que nos resultaría en 48, que equivale a la parte superior, más la parte inferior, que vale 72,98, ya que estamos sumando ambos lados, por eso nos sale en coma, más 57,12 más 57,12, que es lo que equivale cada lado, lo que nos resultaría en un perímetro de 235,24 milímetros. Y para responder a la pregunta, hallaríamos una fracción, que pondríamos la parte inicial que originalmente hallamos, que sería 117,62, entre el resultado del perímetro total duplicado, que sería 235,24, lo que nos resultaría, si simplificamos, en un medio, y un medio es equivalente al 50%. Entonces, respondiendo a la pregunta en qué porcentaje aumenta el perímetro de la vista frontal, responderíamos que el perímetro de la vista frontal aumenta en un 50%. Pasando a la segunda pregunta de acerca si duplicamos, nos viene esta. ¿En qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada? Y sustentaremos nuestra respuesta. Primero, como lo vimos anteriormente, hallaremos el área del cubo total, que en este caso el lado esta vez no medirá 24 sino 48 al ser duplicado, lo cual multiplicaremos 6 por 48 al cuadrado, lo que nos resultará en 13.824 milímetros. Segundo o primero esta vez hallaremos los lados que faltan. Primero hallaremos el área del cilindro, que la altura vale 48 y el radio vale 8, y el diámetro total de un radio valdría 16. El área del cilindro sabemos cómo lo calculamos, que sería 2 por pi por el radio más la altura. En este caso nos saldría 2 por 3,14 por 8 más 48. El área es igual a 6,28 por 448, lo que nos resultaría en área total del cilindro en 2813,44 milímetros. Segundo, hallaremos el área del prisma, de la misma forma que vimos la primera. El perímetro sería igual a la base de arriba más la base de abajo más los lados, porque primero hallaremos el perímetro de la cara del frente, que sería igual a 89 milímetros. La base la hallaremos por un medio, por la altura, por la suma de las bases. La base sería igual a un medio por 16 y por 24 más 32, que nos resultaría en 448 milímetros. El área total del prisma se hallaría por la altura total, por el perímetro, más 2 veces la base multiplicada,
lo que nos resultaría en 48 por 89 más 2 por 448. El área total sería una suma de 4.272 más 896, lo que resultaría en 5.168 milímetros. Ahora hallaremos el área total de la figura, restando el área del prisma y el área del cilindro. El área total sería igual entonces a 13.824, que es lo que es el área del cubo, menos la suma del área del prisma y del cilindro, que sería 22.813,44 más 5.168. Se suma. El área total sería igual a 13.824 menos 7.981,44. El área total sería igual a 5.842,56, pero nos piden hallar el porcentaje, por lo cual igualaremos ambas respuestas, siendo en la primera parte 1.460,74 dividido entre 5.842,56, lo que me resultaría, si simplificamos, en un cuarto. Y un cuarto representa el 25%. Entonces, respondiendo a la pregunta ¿en qué porcentaje aumenta el área total de la pieza mecanizada?, responderemos que el porcentaje aumentó en un 25% del área total de la pieza. Esta ha sido mi presentación de mi trabajo. Muchas gracias. Espero que se haya entendido.